Me complace anunciar a nuestro nuevo director de operaciones, dijo Guillermo de la Garza, sonriendo hacia el otro extremo de la mesa de conferencias. Tadeo de la Garza asumirá el cargo con efecto inmediato. Por un segundo, sinceramente pensé que había escuchado mal. Tadeo tenía 28 años. Había estado en Grupo Médico Alfa por menos de 18 meses. Nunca había trabajado en distribución médica antes de unirse a nosotros, y era el sobrino de Guillermo. Yo había estado en la empresa durante 10 años. Durante los últimos 18 meses, ya había estado haciendo la mayor parte del trabajo de director de operaciones. Mi nombre es Laura Mendoza. Tenía 42 años, era la gerente senior de operaciones y la persona a la que todos llamaban cuando un envío fallaba, la cuenta de un hospital estaba en riesgo, un proveedor congelaba un pedido o un problema en el almacén amenazaba con convertirse en un problema ejecutivo. Esa mañana de lunes, había entrado a la reunión de liderazgo creyendo que Guillermo finalmente iba a hacer que mi título coincidiera con el trabajo que ya estaba haciendo. En cambio, se lo dio a la familia. Si alguna vez te han ignorado después de años de lealtad, quédate conmigo porque lo que sucedió después lo cambió todo. Guillermo se volvió hacia mí. Laura, Tadeo necesitará a alguien con experiencia por debajo de él. Piensa en esto como tu oportunidad para mostrarle cómo funciona todo realmente. Nadie se movió. Nuestra gerente de finanzas bajó la mirada hacia su cuaderno. El director del almacén dejó de golpear su bolígrafo. Incluso Tadeo se acomodó en su silla como si supiera que la frase había caído mal. Mantuve mi rostro inexpresivo. ¿La decisión es definitiva?, pregunté. Guillermo me dio el tipo de sonrisa que usan los ejecutivos cuando quieren hacer que una falta de respeto suene razonable. Sí, y no quiero que te pongas emocional por esto. Tadeo aporta la presencia ejecutiva que necesitamos en el siguiente nivel. Presencia ejecutiva. Yo había pasado 10 años resolviendo los desastres que mantenían tranquilas sus reuniones ejecutivas. Tadeo había pasado 18 meses sentado en ellas. Asentí una vez. Entendido. Esa fue mi primera sorpresa para ellos. No supliqué. No le recordé a Guillermo las conversaciones sobre mi ascenso. No mencioné las horas extras, las emergencias o el hecho de que había estado dirigiendo reuniones a nivel de director desde que nuestro director anterior se jubiló. Simplemente abrí mi cuaderno. Tadeo se relajó casi de inmediato. Genial, dijo. Entonces necesitaré un paquete de transición completo para el viernes. Cuentas de hospitales, proveedores, transportistas, contactos para escalamiento de problemas, excepciones de inventario, rutas de emergencia. Básicamente todo lo que haces. Básicamente todo lo que hago. Lo dijo como si mi trabajo pudiera caber en una carpeta. Lo miré y dije, organizaré la documentación existente. Él sonrió. Guillermo también sonrió. Pensaron que yo había aceptado el nuevo orden. Lo que no entendían era que la operación de Grupo Médico Alfa no se mantenía unida por una lista de números de teléfono y mapas de procesos. Los documentos cubrían los días normales. Mi verdadero valor aparecía en los días anormales. Cuando un hospital en la Ciudad de México necesitaba un componente crítico después de la hora límite, yo sabía que gerente de almacén autorizaría una extracción tardía. Cuando un transportista no tenía capacidad, yo sabía que Contacto Regional podía encontrar un camión sin convertir el envío en un desastre de precios. Cuando un proveedor suspendía una cuenta, yo conocía la historia detrás de la disputa y quién tenía la autoridad para liberar el pedido. Nada de eso era secreto. Era experiencia, juicio, confianza ganada a lo largo de los años, y la empresa había decidido repetidamente que construir una cobertura de respaldo adecuada era demasiado caro. La reunión continuó, pero apenas escuché los siguientes 10 minutos. Tadeo hizo preguntas sobre los paneles de control y las líneas de reporte. Guillermo habló sobre un liderazgo fresco. Alguien mencionó una reestructuración. Luego apareció un nuevo organigrama en la pantalla. Director de operaciones, Tadeo de la Garza. Debajo de él estaba mi nombre. Gerente senior de operaciones, Laura Mendoza. 10 años de trabajo reducidos a un cuadro debajo de un hombre al que ahora se esperaba que yo entrenara. Cerré mi cuaderno cuando terminó la reunión. Tadeo me detuvo antes de que llegara a la puerta. Laura,
En serio, no pienses demasiado en la carpeta. Solo necesito todo lo importante. Lo miré. Todo lo importante. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo poco que entendían. Pensaban que me habían reemplazado. Lo que realmente habían hecho era poner a un hombre sin experiencia a cargo de un sistema que él no sabía que existía. No me había unido a Grupo Médico Alfa esperando pasar una década allí. 10 años antes, entré como coordinadora de inventario. En aquel entonces, dábamos servicio a 3 redes de hospitales regionales. Nuestros sistemas de almacén eran inconsistentes y la mitad de nuestros procedimientos de emergencia existían solo en la memoria de alguien. Mi plan era simple: aprender el negocio, ganar un ascenso o 2, y seguir avanzando. En cambio, la empresa siguió creciendo, y cada vez que crecía, mi trabajo crecía más rápido que mi puesto. Aprendí sobre compras, programación de almacenes, escalamiento con proveedores y transporte. En poco tiempo, me estaban involucrando en problemas que técnicamente pertenecían a 4 departamentos diferentes. Me volví útil porque odiaba dejar que los problemas se quedaran sin resolver. Ese rasgo ayudó a mi carrera. También me atrapó. Cuando un centro de distribución llamaba a las 11:40 de la noche porque un pedido de equipo médico se había facturado a la cuenta equivocada, yo contestaba. Cuando un transportista no pasaba a recolectar antes de un fin de semana festivo, me quedaba conectada hasta que encontrábamos otra ruta. Cuando nuestro software de almacén falló durante una gran expansión, ayudé a crear un proceso de control manual temporal para que miles de pedidos no desaparecieran en un atraso. Nadie me obligaba a preocuparme tanto. Me importaba el trabajo, mi equipo y los clientes de los hospitales que dependían de que el equipo llegara cuando dijimos que lo haría. Así que, cuando algo fallaba, me lo tomaba como algo personal. Durante años, la dirección elogió eso. Laura siempre encuentra la manera. Déjenselo a Laura. Llamen a Laura antes de que esto llegue al cliente. Al principio, escuché esas palabras como un reconocimiento. Más tarde, entendí que también eran una advertencia. Cada cumplido venía con otra responsabilidad. Grupo Médico Alfa abrió 2 instalaciones de distribución adicionales y yo ayudé a coordinar la transición operativa. Capacité a nuevos gerentes, creé rutinas de escalamiento de problemas y me uní a revisiones de proveedores que se suponía estaban por encima de mi nivel. Mi puesto cambió un par de veces. Mi autoridad nunca estuvo a la par de mi carga de trabajo. También hubo una razón personal por la que me quedé. Unos años después de empezar a trabajar allí, mi madre pasó por un problema financiero. La ayudé con los gastos mientras mantenía cubiertas mis propias cuentas. La estabilidad era importante para mí. No podía simplemente irme cada vez que el trabajo se volvía injusto. Y Guillermo entendía eso. Él era bueno dándome la esperanza justa para mantenerme comprometida con la empresa. Cada vez que un reclutador llamaba, escuchaba alguna versión de la misma promesa de su parte: quédate con nosotros, Laura. Estás construyendo algo aquí. O bien, tu momento está por llegar. La promesa más grande llegó 18 meses antes del ascenso de Tadeo. Nuestro director de operaciones se jubiló. Esperaba que la empresa publicara la vacante. En cambio, Guillermo me llamó a su oficina. Todavía estamos decidiendo cómo debería ser la estructura, dijo. Por ahora, necesito que absorbas temporalmente la mayoría de las responsabilidades de director. Pregunté: si voy a asumir las responsabilidades, ¿vamos a ajustar el puesto y la compensación? Él se reclinó en su silla. No nos adelantemos al proceso. Primero demuéstrales que puedes hacerte cargo. Debería haber reconocido lo que eso significaba. Pero después de 8 años y medio, pensé que había llegado a la última prueba. Así que dije que sí. Lo temporal se convirtió en 18 meses. Dirigí llamadas de liderazgo cuando Guillermo no estaba disponible. Revisé el desempeño de los proveedores, capacité a gerentes, preparé resúmenes ejecutivos y manejé los principales problemas de los hospitales antes de que llegaran a la alta dirección. Cada pocos meses, preguntaba por el puesto de directora. Cada vez, Guillermo tenía otra razón para esperar: el ciclo presupuestario, una reorganización, los tiempos del consejo directivo, una revisión de compensaciones. Seguía creyendo que la siguiente conversación sería diferente. Esa fue mi debilidad.
Creía que el trabajo excelente, con el tiempo, se volvía imposible de ignorar. Pero el trabajo excelente puede ser ignorado durante mucho tiempo cuando la persona que se beneficia de él no tiene motivos para cambiar el arreglo. Para cuando Tadeo llegó, yo había construido una reputación extraña. Los ejecutivos me veían como alguien confiable. Los equipos de operaciones veían algo más. Sabían que, cuando el proceso estándar dejaba de funcionar, el problema pasaba de escritorio en escritorio hasta que alguien finalmente decía, alguien ha llamado a Laura. Escasez de inventario, disputas con proveedores, carga dañada, sustituciones para hospitales. No estaba orgullosa de ser el único punto de rescate. Le había advertido a Guillermo sobre eso más de una vez, pero a la dirección le gustaban los resultados más de lo que les importaba el riesgo. Mientras los problemas desaparecieran antes de llegar al piso de los ejecutivos, el sistema parecía saludable, y yo ayudaba a que siguiera pareciendo saludable. Esa era la parte que Tadeo no podía ver desde un organigrama. Él pensaba que había heredado un departamento. Lo que realmente había heredado eran 10 años de decisiones, relaciones, excepciones y advertencias. Y dentro de su primera semana como director, estaba a punto de empezar a recortar todo eso. Lo que Tadeo veía cuando miraba nuestro departamento era un conjunto de paneles de control, pedidos enviados, inventario disponible, rendimiento de los transportistas, tasas de cumplimiento de los proveedores, recuento de problemas escalados. Lo que yo veía era todo lo que esos paneles no podían explicar. Grupo Médico Alfa se veía organizado desde el piso de los ejecutivos porque personas como yo pasamos años evitando que el caos llegara hasta allí. La mayoría de los días el sistema funcionaba. Mi trabajo vivía en las excepciones. Un hospital necesitaba un componente de reemplazo 6 horas antes de un procedimiento programado. Un proveedor perdía una ventana de producción. Un almacén mostraba existencias que físicamente no estaban allí. Un camión se descomponía a 3 estados de distancia. Un departamento de compras rechazaba una sustitución porque faltaba un código de aprobación. Ahí era cuando el proceso escrito dejaba de ser suficiente. Años antes, había construido un marco de enrutamiento de excepciones para esas situaciones. Comenzó como una hoja de cálculo porque demasiadas emergencias se manejaban de manera diferente dependiendo de quién contestara el teléfono. Documenté que centros de distribución podían sustituir inventario, que transportistas aceptaban recolecciones médicas tardías, que proveedores permitían liberaciones de emergencia y que sistemas hospitalarios requerían aprobación especial antes de que cambiáramos un producto o método de entrega. Con el tiempo, esa hoja de cálculo se convirtió en procedimientos, mapas de escalamiento, árboles de contacto y notas de riesgo. Pero los documentos eran solo una parte. La otra parte era la confianza. Si llamaba a un representante de proveedores a las 7:20 de la tarde un viernes y le decía, necesito que revises esto antes de irte, generalmente lo hacían porque sabían que yo no les haría perder el tiempo. Había pasado años siendo precisa con la gente. Si decía que un pedido era urgente, era urgente. Si Grupo Médico Alfa cometía un error, yo lo admitía. Si un proveedor lo cometía, no lo humillaba frente a 20 personas. Me enfocaba en solucionarlo primero. Los gerentes regionales de los transportistas sabían lo mismo. También lo sabían varios directores de compras de hospitales. Tadeo miró esos nombres en una lista de contactos y pensó que las relaciones eran transferibles. No lo eran. Él podría haber llamado a las mismas personas. Eso no significaba que fueran a reaccionar ante él de la misma manera. Y esa era solo una capa del problema. También sabía que proveedores parecían confiables en los informes trimestrales, pero se volvían impredecibles durante la demanda de invierno. Sabía que almacén tenía espacio limitado para equipos de gran tamaño. Sabía que contrato de hospital permitía una pieza de repuesto y cuál requería primero una aprobación por escrito. Nada de eso era información secreta. La mayor parte existía en algún lugar de nuestros sistemas. El valor consistía en saber qué detalle importaba antes de que un problema pequeño se convirtiera en uno grande. Había intentado explicarle eso a Guillermo 2 veces. Presenté propuestas para capacitación cruzada formal y planificación de sucesión. La primera vez recomendé capacitar a 3 gerentes en escalamiento de proveedores, excepciones en hospitales y fletes de emergencia. Guillermo me dijo, vamos a revisarlo después de la temporada de presupuestos. Nunca lo hicimos.
La segunda vez creé una versión aún más simple: cobertura rotativa, revisiones mensuales de escenarios, propiedad de respaldo para cuentas de alto riesgo. Él miró la estimación de costos y dijo: ya te tenemos a ti. En ese momento, casi me lo tomé como un cumplido. Ahora entendía a qué se refería. ¿Por qué gastar dinero en reducir el riesgo si Laura seguiría absorbiéndolo? Tadeo no tenía idea de que esas conversaciones habían ocurrido. Durante sus primeros días como director, comenzó a hacer preguntas que sonaban razonables hasta que entendías lo que había detrás de ellas. ¿Por qué tenemos 3 transportistas de respaldo para la misma región? ¿Por qué llamamos a este proveedor todas las semanas? ¿Por qué hay tantas excepciones? Respondía cada una: porque el transportista más barato tenía una capacidad poco confiable al final del trimestre. Porque los tiempos de entrega de ese proveedor cambiaban sin previo aviso. Porque los pedidos de los hospitales no eran pedidos minoristas normales y una entrega incorrecta podía crear un problema mucho mayor que el costo del flete que intentábamos ahorrar. Tadeo escuchaba, pero me daba cuenta de que ya había decidido lo que quería creer. Para él, la complejidad significaba ineficiencia. Para mí, parte de la complejidad existía porque la realidad era complicada. El jueves por la tarde, envió una invitación de calendario al equipo de liderazgo de operaciones. El asunto era: reinicio de eficiencia de 90 días. En la parte inferior de la invitación, una oración me llamó la atención. Comenzaremos eliminando las soluciones alternativas heredadas y los procesos de respaldo innecesarios. Lo leí 2 veces, luego me recosté en mi silla. Tadeo pensaba que estaba a punto de limpiar mi departamento. Lo que realmente estaba a punto de hacer era eliminar las protecciones que habían mantenido sus problemas invisibles. Tadeo comenzó a hacer cambios el lunes siguiente. Su primera decisión fue cancelar mi reunión semanal de riesgos de proveedores. Yo había dirigido esa reunión durante casi 4 años. Duraba 30 minutos. Revisábamos órdenes de compra retrasadas, advertencias de capacidad, problemas de crédito y cualquier cosa que pudiera convertirse en un problema para el cliente en las siguientes 2 semanas. Tadeo dijo que era demasiado táctica. Su segunda decisión fue eliminarme de la lista de distribución del liderazgo. Me di cuenta porque un informe de operaciones ejecutivas que yo había preparado apareció en mi bandeja de entrada solo después de que uno de mis gerentes me lo reenvió. Tadeo había presentado el análisis en una llamada de la alta dirección. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Me quedé mirando el correo electrónico durante unos segundos, luego lo cerré. Ese todavía no fue el momento en que decidí irme. Había sobrevivido a malos gerentes antes. Me seguía diciendo a mí misma que podía mantenerme profesional, proteger a mi equipo y dejar que Tadeo aprendiera. Luego vino su reunión de departamento. Se paró frente a 32 empleados y presentó su reinicio operativo de 90 días. La primera diapositiva cubría los tableros de evaluación de proveedores. Yo lo había propuesto 8 meses antes. La segunda cubría la propiedad de respaldo para cuentas de alto riesgo, eso venía directamente de mi propuesta de sucesión. La tercera pedía rutas de escalamiento de problemas más claras en los almacenes. Yo había escrito esa recomendación después de nuestra última expansión. Tadeo sonrió a la sala. Quiero agradecer a Guillermo por darme la libertad de desafiar algunos hábitos obsoletos y aportar un enfoque más estratégico. De hecho, sentí que algo dentro de mí se silenciaba, no era ira, era claridad. Esa tarde, Tadeo me pidió que fuera a su oficina. Guillermo ya estaba sentado allí. Tadeo comenzó con una explicación pulida sobre la estructura organizacional. Como él ahora se encargaría de la estrategia, mi papel se centraría más en el apoyo a la ejecución. Algunas de mis responsabilidades serían reasignadas, pero aún se esperaría que yo estuviera disponible para problemas mayores mientras lo capacitaba. Miré a Guillermo. Esto cambia mi compensación. Guillermo soltó una pequeña risa. Estás perdiendo responsabilidades, Laura. La mayoría de las personas agradecerían una carga más ligera. Luego se inclinó hacia adelante. En algún momento, ser indispensable se convierte en otra forma de decir que te niegas a dejar que otras personas crezcan. Esa frase me dolió más que el anuncio de su ascenso. Durante años, les había rogado que redujeran la dependencia hacia mí. Había escrito propuestas, creado planes de capacitación,
identificado responsables de respaldo, y Guillermo las había rechazado. Ahora estaba usando el problema que él mismo había creado como prueba en mi contra. Mantuve mi tono de voz estable. Propuse capacitación cruzada 2 veces. Ambas recomendaciones fueron rechazadas. Aún tengo los correos electrónicos. La expresión de Guillermo cambió por medio segundo. Luego agitó la mano. Esta reunión no se trata de eso. Tadeo intervino. Lo que necesitamos ahora es una transición limpia. 6 semanas deberían ser suficientes para que transfieras todo lo importante. Ahí estaba esa frase de nuevo, todo lo importante. Luego añadió, después de la transición, reevaluaremos dónde encaja tu puesto en la nueva estructura. Lo miré. Entonces mi puesto podría no existir después de que te capacite. Tadeo se movió inquieto. Yo no dije eso. Tú dijiste que sería reevaluado. Guillermo lo interrumpió. Laura, no conviertas esto en una confrontación. Casi me echo a reír. Me habían negado el puesto, se lo habían dado al sobrino de Guillermo, habían usado mi trabajo en su presentación, reducido mi autoridad, pedido que siguiera manejando los problemas, y ahora me advertían que no hiciera las cosas incómodas, pero no discutí. Me puse de pie. Entendido. Por favor, envíen las expectativas de la transición por escrito. Tadeo parpadeó. Guillermo me observó con más atención esta vez. Salí de la oficina, cerré la puerta detrás de mí y regresé a mi escritorio. Durante 10 años, siempre que Grupo Médico Alfa tomaba una mala decisión, mi primer pensamiento había sido siempre el mismo, ¿cómo protejo la operación? Esa tarde, la pregunta desapareció. Por primera vez, dejé de intentar salvar a la empresa de sí misma. Esa noche, llegué a casa, abrí una carpeta que no había tocado en meses y extendí todo sobre la mesa de mi cocina, mi contrato de trabajo, evaluaciones de desempeño, viejos mensajes de reclutadores y correos electrónicos de Guillermo diciéndome que mi ascenso estaba en camino. En la parte superior de los mensajes de los reclutadores había un nombre que había ignorado 3 veces, Melissa Herrera. Tomé mi teléfono y esta vez le devolví la llamada. Lo primero que hice después de llamar a Melissa no fue nada dramático. No renuncié a la mañana siguiente. No envié un correo electrónico de enojo. No le dije a nadie en Grupo Médico Alfa que estaba buscando trabajo. Me senté a la mesa de mi cocina y leí cada documento que pudiera importar, mi contrato de trabajo, el manual del empleado, mis obligaciones de confidencialidad, la política de bonos, mi saldo de vacaciones no utilizadas y la sección que cubría el aviso de renuncia. Quería saber exactamente cuál era mi situación antes de hacer un movimiento. No había ninguna cláusula de no competencia que me impidiera unirme a otro distribuidor médico. Aún tenía estrictas obligaciones de confidencialidad y tenía la intención de cumplir cada una de ellas. Eso me importaba. Quería irme limpiamente, no porque Guillermo mereciera consideración, sino porque mi reputación sí lo merecía. Melissa contestó al segundo timbre. Laura Mendoza, dijo. Estaba empezando a pensar que habías bloqueado mi número. Me reí por primera vez en todo el día. Casi lo hago. Luego le dije que estaba lista para hablar. Me había contactado 3 veces en los 8 meses anteriores acerca de Distribuidora Clínica de Occidente, un competidor de rápido crecimiento que había estado expandiendo su red de hospitales. Yo había ignorado cada mensaje porque Guillermo seguía diciéndome que mi ascenso estaba cerca. Melissa no preguntó qué había cambiado. Simplemente dijo, tengo a alguien que ha estado pidiendo exactamente tu tipo de experiencia. 2 días después, estaba en una videollamada con la directora de operaciones de Distribuidora Clínica de Occidente, Ángela Flores. Esa conversación se sintió diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en Grupo Médico Alfa en años. Ángela no me preguntó cuántas personas me reportaban. Me preguntó cómo manejaba el riesgo operativo durante un crecimiento rápido. Me preguntó qué solía romperse primero cuando el volumen de distribución aumentaba más rápido que los sistemas de gestión. Me preguntó cómo construía la responsabilidad de los proveedores sin dañar las relaciones. Y luego me preguntó, si tuvieras autoridad real para diseñar la operación correctamente, ¿qué cambiarías primero? De verdad me detuve a pensarlo. Ningún ejecutivo me había hecho esa pregunta en mucho tiempo. Respondí con cuidado. Hablé sobre mi experiencia,
mi enfoque de gestión y los sistemas que creía que las operaciones sólidas necesitaban. No revelé los precios, los contratos, los datos de los clientes ni los términos confidenciales de los proveedores de Grupo Médico Alfa. No necesitaba hacerlo. Mi valor no era una hoja de cálculo robada. Era saber qué preguntas hacer antes de que la hoja de cálculo se pusiera en rojo. 3 días hábiles después, Melissa llamó de nuevo. Distribuidora Clínica de Occidente quería ofrecerme el puesto de directora de estrategia operativa. La compensación era mayor que mi salario actual. La estructura de bonos era mejor. Más importante aún, el puesto venía con autoridad real para implementar capacitación cruzada, controles de riesgo de proveedores y propiedad de respaldo antes de que ocurrieran las emergencias. Leí la oferta 2 veces. Luego la firmé. Pero antes de renunciar, terminé algo más. Limpié cada documento de transición que Tadeo había solicitado. Organicé los procedimientos operativos estándar existentes. Actualicé el registro de riesgos. Hice una lista de los problemas de proveedores que aún esperaban decisiones. Documenté las renovaciones de los transportistas. Identifiqué las cuentas que necesitaban atención adicional durante los siguientes 30 días. Nada se ocultó. Nada se borró. Nada me pertenecería solo a mí cuando saliera por la puerta. Pero también dejé de hacer una cosa de la que la empresa había dependido silenciosamente durante años. Dejé de tomar decisiones por otras personas sin hacer que ellos asumieran la responsabilidad de esas decisiones. Cuando Tadeo me envió un mensaje preguntando, ¿puedes simplemente decirme qué hacer aquí?, le respondí, puedo darte las opciones. Por favor confirma cuál quieres que se apruebe. Cuando me pidió que redactara una recomendación que él pudiera enviarle a Guillermo, envié la recomendación con su línea de aprobación claramente documentada. Él lo notó. Estás siendo muy formal últimamente, dijo. Estoy dejando clara la transición. No le gustó esa respuesta. Para entonces, yo ya no necesitaba que le gustara. Una vez que se completó el papeleo con Distribuidora Clínica de Occidente, programé una reunión con recursos humanos. Guillermo se unió inesperadamente. Puse mi carta de renuncia sobre la mesa. Mi último día será dentro de 2 viernes. Guillermo se me quedó mirando. ¿2 semanas? Eso es imposible. Tadeo planeaba que fueran 6. Miré a la persona de recursos humanos. Nuestra política requiere 2 semanas para mi puesto, ¿correcto? El gerente de recursos humanos dudó y luego asintió. El rostro de Guillermo se tensó. Laura, después de todo lo que esta empresa ha hecho por ti, ¿de verdad nos vas a dejar así? Esa frase casi me impresionó. Había pasado 10 años dándole a la compañía más de lo que requería la descripción de mi puesto. Ahora estaban ofendidos porque planeaba dar exactamente lo que la política requería. Estoy completando la transición de manera profesional, dije. Pero he aceptado otra oportunidad. Tadeo tenía 6 semanas en su cabeza. Grupo Médico Alfa acababa de descubrir que en realidad tenía 10 días hábiles. Durante la mayor parte de esos 10 días, Guillermo actuó como si mi renuncia fuera temporal. Pasó por mi oficina un par de veces con comentarios como, «Todavía tienes tiempo para pensarlo bien». Tadeo tomó el enfoque opuesto. Actuó como si ya dominara el trabajo. En las reuniones de transición, yo explicaba por qué cierta cuenta de hospital necesitaba una ruta de escalamiento específica, y él me interrumpía a la mitad, «Ya lo tengo». Cuando le explicaba los procedimientos de flete de emergencia, él revisaba su teléfono. Cuando le expliqué que un proveedor tenía un historial de recortes repentinos de capacidad al final del trimestre, dijo, «Eso suena a gestión de relaciones, no a operaciones». De todos modos, lo dejé todo por escrito, fechas, riesgos, decisiones pendientes, plazos de renovación. Mi objetivo era simple. Cuando me fuera, nadie podría afirmar que yo había tomado la operación como rehén. La información estaría allí. Si Tadeo la respetaba o no, era su elección. En mi último viernes, mi equipo llevó un pequeño pastel a la sala de descanso. Nada elaborado, solo un pastel blanco, platos de cartón y una tarjeta cubierta de mensajes. Una de mis coordinadoras de almacén me abrazó y me susurró, «La mitad de nosotros está actualizando sus currículums». Me aparté un poco.
Hagan lo que sea correcto para su carrera. No tomen una decisión porque yo me voy. No lo hago por eso, dijo ella. Lo hago porque él se queda. Lo entendí, pero no recluté a nadie. No le dije a la gente que renunciara. Había pasado demasiado tiempo protegiendo a ese equipo como para convertirlos en piezas de mi venganza. A las 4:47 de esa tarde, envié mi último correo electrónico de transición. Adjuntos estaban los procedimientos operativos, las notas de riesgo de proveedores, la lista de renovaciones de transportistas, los problemas de cuentas escalados y las decisiones pendientes. A las 5 en punto, entregué mi computadora portátil, mi gafete, el teléfono de la empresa y mi token de acceso. La gerente de recursos humanos marcó cada artículo en una lista. Luego dijo, buena suerte, Laura. Gracias. Salí llevando mi bolso y la foto enmarcada que había estado junto a mi monitor durante años. A las 5:13, surgió el primer problema grave. No me enteré de eso hasta más tarde. Un componente de control de refrigeración que necesitaba una de nuestras redes de hospitales más grandes se retrasó después de que el transportista principal se quedó sin capacidad. Bajo nuestro proceso normal de excepciones, eso debería haber desencadenado 3 pasos: verificar el inventario alternativo, llamar al contacto de respaldo del proveedor, y asegurar un flete de emergencia antes del cierre regional. Tadeo solo vio una cosa: el envío no había sido recolectado en su primer intento. Así que llamó a nuestro transportista de respaldo preferido. Fue entonces cuando se enteró de que el acuerdo de precios de emergencia había expirado. Yo había señalado esa renovación 3 veces. Una vez en el registro de riesgos, una vez en un correo electrónico de transición y una vez durante una reunión que Tadeo interrumpió porque tenía otra llamada ejecutiva. Él había retrasado la renovación porque creía que la tarifa era demasiado alta y quería renegociarla. Ahora, el transportista aún movería la carga, pero no bajo los antiguos términos de emergencia y no lo suficientemente rápido como para cumplir con el plazo del hospital sin la aprobación de un ejecutivo sobre el nuevo costo. Tadeo esperó. Para el sábado por la mañana, 2 pedidos de hospital estaban en riesgo. Luego, surgió otro problema. Un proveedor puso a Grupo Médico Alfa en revisión de crédito temporal después de que Tadeo impugnó un grupo de cargos en disputa. En papel, impugnarlos parecía razonable. Lo que él no entendía era que esos cargos estaban vinculados a un acuerdo de liquidación previo que involucraba producción acelerada y créditos programados en múltiples facturas. Esa historia estaba en las notas del proveedor. Él solo las había hojeado. Para el domingo por la noche, los gerentes de almacén estaban enviando correos electrónicos preguntando quién tenía autoridad para aprobar sustituciones. Para el lunes por la mañana, 3 problemas se habían convertido en 7. Recolecciones perdidas, desajustes de inventario, 2 sustituciones sin resolver, un bloqueo de proveedor, un retraso en la aprobación de fletes y gerentes de compras de hospitales preguntando por qué nadie podía darles un plan de recuperación firme. Nada se había venido abajo simplemente porque yo me fui. Esa distinción importaba. Ningún sistema secreto dejó de funcionar. Ninguna contraseña desapareció. Ningún archivo faltaba. La operación estaba fallando porque el juicio experimentado había sido reemplazado por confianza sin contexto. A las 8:12 de la mañana del lunes, Guillermo entró a una reunión ejecutiva esperando una actualización semanal normal. En su lugar, recibió una lista de problemas escalados que normalmente se habrían resuelto antes de que él siquiera los viera. Durante años, yo había mantenido esos problemas bajo la superficie. Ahora, estaban frente a él. En Distribuidora Clínica de Occidente, yo estaba en mi curso de inducción cuando mi teléfono personal vibró dentro de mi bolso. Lo ignoré. Unos minutos después, volvió a vibrar. Luego una tercera vez. Durante un descanso, finalmente lo revisé. 3 llamadas perdidas de Guillermo. Puse el teléfono boca abajo. Sonó de nuevo. La 4ª llamada se fue al buzón de voz. Esperé hasta el almuerzo para escucharla. La voz de Guillermo sonaba diferente. Ningún tono ejecutivo pulido. Ningún sermón sobre lealtad, solo urgencia. Laura, llámame en cuanto escuches esto. Estamos teniendo algunos problemas con la transición. Hubo una pausa.
Luego vinieron las palabras que Grupo Médico Alfa había pasado 10 años evitando: necesitamos tu ayuda. No le devolví la llamada a Guillermo durante el almuerzo. Terminé mi sesión de inducción. Conocí a 2 miembros de mi nuevo equipo. Revisé el panel de control de riesgos de proveedores de distribuidora clínica de Occidente. Luego, a las 4:30, cuando mi primer día terminó oficialmente, le devolví la llamada. Guillermo contestó antes del segundo timbre. Laura, gracias a Dios. Eso por sí solo me dijo más de lo que cualquier panel de control podría haber hecho. ¿Qué está pasando? Intentó sonar controlado. Estamos lidiando con algunas complicaciones de transición. Tadeo todavía se está familiarizando con algunas cuentas. Complicaciones de transición. Esa era una forma pulida de decir que los pedidos de los hospitales estaban en riesgo y los proveedores se negaban a moverse hasta que alguien tomara decisiones. Guillermo continuó: esperaba que pudieras pasar un par de noches guiando a Tadeo en algunas cosas. Solo hasta que todo se estabilice. Me quedé en silencio por un momento. Guillermo, ahora trabajo para Distribuidora Clínica de Occidente. Lo sé. No te estoy pidiendo que vuelvas. Solo ayúdanos a cerrar la brecha. Ahí estaba. Todavía pensaban que mi tiempo les pertenecía. No puedo brindar apoyo informal a Grupo Médico Alfa. Su tono cambió. Laura, estas son cuentas de hospitales que tú manejaste durante años. Lo sé. Entonces entiendes lo que está en juego. También dejé documentación de transición completa. Otra pausa. Finalmente dijo: te llamaremos de vuelta. A la mañana siguiente, Recursos Humanos me envió un correo electrónico. Esta vez, la solicitud era formal. Grupo Médico Alfa quería discutir un acuerdo de consultoría temporal. Le reenvié el mensaje a Ángela. Esperaba preocupación de su parte. En cambio, lo leyó y preguntó: ¿quieres ayudarlos? Solo si eso protege a los clientes. No a Tadeo. Ella asintió. Entonces definiremos los límites. Antes de que pudiéramos responder, Guillermo llamó de nuevo y ofreció una tarifa de consultoría que era más del triple de mi equivalente por hora anterior. Aún así, no acepté. Entonces la directora general de Grupo Médico Alfa, Elena Pérez, me contactó directamente. Elena siempre había estado varios niveles por encima de mi trabajo diario. Habíamos hablado durante revisiones ejecutivas, pero nunca en privado. Me pidió una videollamada de 30 minutos. Ángela la aprobó. Cuando me conecté, Elena estaba allí con Guillermo, Tadeo, Recursos Humanos y el equipo legal de Grupo Médico Alfa. El ambiente no se parecía en nada al de la reunión donde Tadeo había sido ascendido. Nadie estaba sonriendo. Elena habló primero. Tenemos una situación de riesgo en el servicio con una de nuestras redes de hospitales más grandes. Explicó que la red había puesto los nuevos pedidos en espera hasta que Grupo Médico Alfa entregara un plan de recuperación formal. 2 proveedores querían una mayor claridad sobre quién era el responsable de escalar los problemas. Los gerentes de almacén habían comenzado a saltarse a Tadeo porque las aprobaciones tardaban demasiado, y varios empleados senior de operaciones habían solicitado empleos en otros lugares de forma independiente. Entonces Tadeo cometió su error. Se inclinó hacia la cámara. El problema mayor es que la transición de Laura no fue completa. Me quedé mirándolo. Guillermo parecía incómodo. Elena dijo: ¿qué faltaba específicamente? Tadeo empezó a hablar sobre el historial de los proveedores, las renovaciones de los transportistas y los procedimientos de excepción. Abrí la carpeta en mi computadora. Yo puedo responder a eso. Compartí el acuse de recibo de la transición que Tadeo había firmado. Allí se enumeraba cada documento operativo importante que proporcioné: notas de proveedores, procedimientos de escalamiento en hospitales, fechas de renovación abiertas, acuerdos con transportistas, registro de riesgos, problemas pendientes de las cuentas y sesiones de capacitación. Luego mostré el registro del calendario. 3 sesiones habían sido acortadas. 2 habían sido canceladas, todas por Tadeo. Una de las reuniones canceladas se titulaba específicamente Fletes de emergencia y proceso de transportistas de respaldo. Nadie habló durante varios segundos. Tadeo finalmente dijo:
Estaba priorizando mis responsabilidades estratégicas. Elena lo miró. El acuerdo vencido del transportista se cubría en esa reunión. Sí, dije. Y también se señaló en 3 documentos escritos. Guillermo se frotó la frente. Ese fue el momento en que supe que culparme se había acabado. El rastro de papel era demasiado claro. Elena se volvió hacia mí. ¿Qué se necesitaría para que regresaras? Casi pensé que la había entendido mal. Guillermo intervino rápidamente. Podemos arreglar el problema del puesto. El problema del puesto. 10 años de lealtad se habían convertido en un problema. Él continuó: directora de operaciones, ajuste inmediato, aumento de salario significativo, bono de retención. Tadeo puede reportar a otro lado. 6 meses antes, esa oferta habría cambiado mi vida. Ahora casi no significaba nada. Miré a Guillermo. El puesto dejó de ser atractivo cuando me enteré de lo que se necesitaba para que Grupo Médico Alfa me valorara. Nadie me interrumpió. No necesitaban más pruebas de lo que yo podía hacer. Ya tenían 10 años de ello. Solo cambiaron de opinión cuando perderme se volvió costoso. Elena no discutió. Por eso la respeté más que a Guillermo en ese momento. Simplemente preguntó: ¿considerarías hacer una consultoría a corto plazo? Acepté bajo condiciones estrictas. Todo sería formal. Distribuidora clínica de Occidente aprobaría el trabajo externo. Mi papel se limitaría a explicar los procesos existentes de Grupo Médico Alfa y ayudar a estabilizar los riesgos inmediatos de los clientes. No regresaría de forma permanente. No supervisaría a Tadeo y no volvería a convertirme en el departamento de emergencias invisible de Grupo Médico Alfa. Aceptaron. Durante la reunión de recuperación, 2 días después, se unieron representantes de la red de hospitales. Tadeo intentó liderar, pero todas las preguntas operativas serias eventualmente se dirigían hacia mí. ¿Cuál es la ruta alternativa validada más rápida? ¿Qué proveedor tiene inventario de sustitución aprobado? ¿Cuál es la secuencia de escalamiento si el almacén regional no cumple con la hora límite? Respondí solo lo que permitía el acuerdo de consultoría. No ataqué a Tadeo. No tenía necesidad. Su propia falta de conocimiento era visible. En menos de una semana, Elena lo destituyó del liderazgo operativo, en espera de una revisión interna. Guillermo enfrentó preguntas del consejo sobre el nombramiento de un familiar, los planes de sucesión rechazados y por qué había presentado al departamento como listo para la transición cuando claramente no lo estaba. Mi última reunión de consultoría terminó de manera tranquila. Elena se quedó en la llamada después de que todos los demás se fueron. Me hizo una pregunta. Laura, ¿por qué la alta dirección no sabía cuán dependiente era esta operación de ti? Abrí otra carpeta. Se los dije. Luego le reenvié las propuestas de capacitación cruzada que Guillermo había rechazado años atrás. Grupo Médico Alfa no colapsó por completo. Quiero ser clara al respecto. Las empresas reales generalmente no desaparecen porque un empleado se va. Lo que sucedió fue más realista, y en cierto modo, más doloroso para ellos. Sobrevivieron el tiempo suficiente para entender exactamente lo que habían hecho mal. Durante los siguientes meses, Elena reestructuró el grupo de operaciones. Los planes de sucesión formales se volvieron obligatorios. Las cuentas críticas requerían responsables de respaldo. La capacitación cruzada se agregó a los objetivos de gestión. Las revisiones de riesgos de proveedores regresaron. Y se introdujeron nuevas reglas en torno a las referencias familiares y las relaciones de reporte directo. El sistema que les había pedido que construyeran durante años de repente se volvió urgente, una vez que la dirección experimentó el costo de no construirlo. Guillermo perdió su autoridad operativa durante la revisión interna. Unos meses después, escuché que había dejado Grupo Médico Alfa. Nunca pregunté si renunció o lo empujaron a hacerlo. Tadeo pasó a un rol comercial más pequeño por un corto tiempo antes de irse también. No celebré ninguno de los dos resultados. Eso sorprende a la gente cuando les cuento esta historia. Esperan que les diga que abrí champaña cuando Guillermo se fue. No lo hice. Para entonces, estaba demasiado ocupada construyendo algo mejor. Resopla en Distribuidora Clínica de Occidente,
Ángela me dio exactamente lo que Grupo Médico Alfa nunca tuvo, autoridad que igualaba a mi responsabilidad. Cuando le dije que necesitábamos una capacitación cruzada más sólida, me pidió el plan de implementación. Cuando recomendé acuerdos con transportistas de respaldo, me preguntó qué presupuesto necesitaba. Cuando le dije que ninguna relación crítica con un cliente debería depender de la memoria personal de un empleado, estuvo de acuerdo. En mi primer trimestre, creamos la propiedad rotativa para escalamiento de problemas en todo el equipo de operaciones. Documentamos el historial de riesgos de los proveedores. Realizamos simulacros de escenarios para fallas en el transporte, escasez de almacenes, cortes de sistema y demandas repentinas de los clientes. Y dejé una regla muy clara. Nadie en mi equipo se convertiría en otra versión de mí. No porque lamentara ser capaz, sino porque finalmente entendí la diferencia entre ser capaz y estar permanentemente sobrecargada. En Grupo Médico Alfa, ser la persona que siempre salvaba el día se había convertido en parte de mi identidad. Pensaba que eso me hacía valiosa. Sí me hizo valiosa, pero también hizo que la dirección se sintiera cómoda dejando el sistema débil. En Distribuidora Clínica de Occidente, yo quería que el éxito se viera diferente. Si me tomaba una semana libre, las operaciones aún debían funcionar. Si un proveedor llamaba después del horario laboral, más de un gerente debía saber qué hacer. Si un cliente importante necesitaba una decisión de emergencia, la respuesta no debía depender de si por casualidad yo contestaba el teléfono. Eso se convirtió en una de las cosas de las que estaba más orgullosa. Varios ex empleados de Grupo Médico Alfa me contactaron después de que me fui. Nunca los recluté. Nunca llamé a nadie para decirle, ven a trabajar conmigo. Eso habría convertido mi salida en exactamente el tipo de historia de venganza que yo no quería. Pero la gente tomó sus propias decisiones. Una gerente con experiencia eventualmente aplicó a Distribuidora Clínica de Occidente a través del proceso normal y se unió a mi equipo meses después. Cuando llegó, dijo algo que todavía recuerdo, esto se siente diferente. Tenía razón. Mi primera reunión trimestral de operaciones como directora de estrategia operativa fue el momento en que todo finalmente se acomodó para mí. Me paré al frente de la sala con 12 gerentes alrededor de la mesa. Un año antes, yo habría sido la persona que respondía a cada pregunta. Esta vez, les pregunté, si nuestro transportista principal falla mañana, ¿quién se encarga del respaldo? 2 gerentes respondieron. Si nuestro proveedor más grande congela un envío, otro gerente explicó la ruta de escalamiento. Si no estoy disponible. Nadie dudó. Seguimos adelante. Sonreí. Ese era el sistema que siempre había querido construir. Un sistema donde el liderazgo hacía a las personas más fuertes en lugar de hacer que una sola persona terminara exhausta. Durante años, había confundido ser necesitada con ser valorada. Grupo Médico Alfa me necesitaba constantemente. Me necesitaban en la noche, los fines de semana, durante las vacaciones, durante las fallas del sistema, durante las disputas con los proveedores, durante las emergencias de los clientes. Pero cuando se abrió el puesto de directora, necesitarme no fue suficiente para que me respetaran. Distribuidora Clínica de Occidente me valoraba de manera diferente. Me valoraban lo suficiente como para darme autoridad, lo suficiente como para escuchar antes de una crisis, lo suficiente como para invertir en los sistemas que recomendé, y lo suficiente como para asegurarse de que la empresa no colapsaría si yo desaparecía durante 3 días. A veces todavía pienso en la frase que me dijo Guillermo. En algún momento, ser indispensable se convierte en otra forma de decir que te niegas a dejar que otras personas crezcan. Por mucho tiempo, esa frase me dolió. Ahora entiendo lo equivocada que estaba. Había pasado años intentando ayudar a otras personas a crecer. La dirección me mantuvo como alguien indispensable porque era conveniente. Ascenderme habría significado admitir que yo ya estaba haciendo el trabajo. Hacer una capacitación cruzada de mis responsabilidades habría requerido dinero, planificación y cambio. Era más fácil seguir diciéndome que mi momento estaba por llegar, hasta que dejé de esperar. Lo extraño es que pasé 10 años creyendo que el título de directora en Grupo Médico Alfa demostraría que había triunfado. Nunca llegó y, eventualmente, dejé de necesitarlo. El mejor ascenso que recibí en mi vida no ocurrió en la oficina de Guillermo.
Ocurrió en el momento en que salí de Grupo Médico Alfa y dejé de pedirle a las personas que se beneficiaban de subestimarme que decidieran cuánto valía. Le dieron el título a Tadeo. Yo me fui con la experiencia. Y al final, eso valió mucho más.